La paz del Señor sea contigo y con tu casa. Soy el pastor Pedro Montoya. Estoy haciendo este audio como un refuerzo para la enseñanza que se transmitió el día de ayer por el canal del ministerio. Y quiero enfatizar particularmente dentro de las formas que vimos de cómo Satanás interviene dentro de las comunidades de fe para estorbar la obra del Espíritu de Dios. Quiero enfatizar particularmente la primera forma que presentamos, basado en el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, versículo 1, versículo 2, donde se presenta el caso de Ananías y Zafira y la decisión que ellos tomaron de desfalcar, es decir, de presentar solamente una parte de lo vendido y quedarse ellos con el resto. Todos conocemos el relato, es un relato bastante conocido por una gran mayoría dentro de las comunidades de fe. Así es que no necesita una mayor explicación acerca de lo que sucedió. En la enseñanza que transmitimos, establecimos que la primera forma, la más grave, que Satanás utiliza para estorbar el crecimiento de las comunidades de fe es precisamente la imitación, entendiéndose la imitación como el querer presentarse ante los demás no como realmente somos, sino con una apariencia tomada de lo que otros, particularmente la mayoría, la gran mayoría, está haciendo. Definimos la imitación precisamente como eso mismo, como el hacer lo que todos están haciendo, decir lo que la gran mayoría está diciendo y caminar en los mismos términos como camina la gran mayoría. Esto en buena medida es también parte de la presión de grupo que las personas sienten cuando están dentro de una congregación o de una comunidad. En otra de mis enseñanzas he establecido con respecto a el hablar en otras lenguas que muchas veces las personas imitan, no son reales. No es que la persona haya sido bautizada con el Espíritu Santo, sino que ha adoptado una forma jerigonza para presentarse a los demás como la gran mayoría lo está haciendo, y ahora creo que lo podemos entender. Hablar de esto para muchos es un poco irreverente, porque podrían decir, pero ¿cómo es posible que él está diciendo ante una persona que está hablando en otras lenguas que eso es una imitación? Y yo tengo que decirle, sí, eso es así. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios bautiza a una persona, no le da frases, no le da expresiones únicas que va a estar repitiendo continuamente en todas las reuniones. Cuando Dios bautiza con su Santo Espíritu, da abundancia de lenguas y no siempre van a ser las mismas expresiones. Esa es la característica principal de una persona que ha sido bautizada con el Espíritu Santo. Pero en muchas de nuestras reuniones, usted habrá visto que hay personas que expresan una expresión y lo expresan como tal, como una lengua, como lenguas, pero no pasan de esa misma expresión. Todo el tiempo están hablando de esa misma expresión. Muchas de esas expresiones, no digo que todas, pero muchas de ellas son tomadas por imitación o son acuñadas por imitación, y eso es lo único que la persona balbucea. En la gran mayoría de los casos, repito, todo esto se debe a un proceso de imitación, y ahora podemos entender por qué la imitación
el quererse presentar ante los demás como se presenta la gran mayoría, es una de las formas que Satanás utiliza dentro de las comunidades para desvirtuar la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque las personas están estableciendo engaño, porque las personas están estableciendo mentira, porque ante los ojos de los demás, pues hay una manifestación del Espíritu, pero en lo espiritual, en la realidad de las cosas, no hay ninguna manifestación. Al contrario, el Espíritu se ha retirado precisamente porque no puede congeniar con la mentira, no puede congeniar con el engaño. El apóstol Pablo lo dice claramente, qué comunión hay entre la luz y las tinieblas, qué comunión Cristo con Belial. Así es que una de las formas que Satanás está utilizando en muchas de nuestras congregaciones es precisamente la imitación. Y lastimosamente muchos lo hemos dejado pasar inadvertido en nuestras congregaciones. La gente imita hábitos, imita palabras, frases, los constituyen en eslogans, los imitan, los acuñan y una gran mayoría resulta diciéndolos, una gran mayoría resulta refiriéndolos. En una gran mayoría de los casos vienen a ser como un mote, como una señal característica de las congregaciones. Se distinguen por esa frase, se distinguen por ese acto, se distinguen por inclusive hasta por indumentaria o por accesorios que utilizan. Esto, en lugar de ayudar, repito, está haciendo gran estrago. ¿Por qué? Porque cuando una congregación no está construyendo sobre de la verdad, inmediatamente se va a desarrollar una obra falsa. Y la obra falsa, el apóstol Pablo escribe a los Corintios y dice, el fuego la probará. Por eso es que hay congregaciones que se destruyen, por eso es que hay congregaciones que desaparecen, por eso hay congregaciones que se dividen, se esparcen, porque son obra falsa. Están construyendo sobre un fundamento de mentira, están construyendo sobre un fundamento de engaño. Y esto hay que trabajarlo, hay que denunciarlo en primer lugar, que es precisamente lo que estoy haciendo, y precisamente aparto tiempo para reforzar la enseñanza que se presentó el día de ayer en el canal del ministerio. Esto nosotros debemos de denunciarlo y debemos de corregirlo, porque de no denunciarlo y de no corregirlo, corremos el riesgo de que esto se multiplique y toda la masa sea leudada. Por eso la importancia de entender que la imitación, el querer presentarse en los términos de un grupo o cómo el grupo entero está presentándose, es algo que debemos de cortar inmediatamente. Cada quien tiene que ser sí mismo. Dios es un Dios personal y va a trabajar con cada uno en lo individual. No necesitamos adoptar manerismos, no necesitamos adoptar costumbres, porque el evangelio del reino de los cielos no es una cultura. El evangelio del reino de los cielos es doctrina de lo alto, para que nosotros podamos vivir sobre de la tierra conforme los principios de la vida del cielo. Te dejo este audio de refuerzo y con él quiero que revises, medites y revises. Si en algún momento identificas que en tu vida se está desarrollando, despertando y desarrollando la imitación,
por las causas que sea, inmediatamente toma medidas y preséntate delante del Señor. No vaya a ser que el caso nuestro sea la continuación del caso de Ananías y Zafira. La paz del Señor contigo.